Vamos a leer Jueces capítulo 11, el versículo 1. Jefte galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefte, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Según el versículo 1, Jefte era esforzado y valeroso, pero él era hijo de ramera. Entonces, cuando los hijos de su padre llamado Galad, cuando ellos crecieron, ¿no? En aquel momento querían echarle a Jefte de la casa de su padre, porque él era un hijo de ramera. Rameración. Sobre todo aquí, en el versículo 3 está escrito que huyó pues Jefte de sus hermanos. ¿Qué significa huyó? Creo que los otros hermanos de él amenazaban a Jefte, ¿sí? Se fue, no huyó. Aquí dice, huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos. Con él hombres ociosos, ¿qué significa? Sí, vagos y perezosos, desocupados, ¿sí? También varios también pueden ser. Hermanos, creo que mientras que Jefte estaba escapándose de sus hermanos, ¿no? Era que él era un hombre tan miserable. También era muy menospreciado. Y viviendo en la tierra de Tob con los hombres ociosos. Hermanos, ¿por qué Jehová ha elegido a Salomón? Porque su madre era pesada, ¿sí? Por lo cual Salomón sí o sí tenía que humillarse delante de todo. En el caso de Jefte, él tampoco tenía una buena condición para exaltarse a sí mismo, sino que solamente tenía que la vergüenza y menosprecio. Pero aquí miren, 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel.
Galaad se ubicaba en la tribu de Manasés. Por eso la tribu Manasés estaba muy pegado a territorio de Amón, pegados. Aquí dice, aconteció andando el tiempo, 4, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, porque pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción. Porque cuando los hermanos de Jefté echaron a él, en aquel momento los ancianos de Galaad estaban de acuerdo de esto. Y no ayudaba a Jefté para no ser echado. Por eso Jefté, ¿qué dijo a los ancianos de Galaad? 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Creo que los ancianos de Galaad también menospreciaban a Jefté. ¿Cómo? Él es un hijo de ramera. ¿Sí o no? Sí, sus hermanos pueden echarle. Menosprecia. Aunque él vivía en la tierra de Tob como un fugitivo, ¿no? Pero Jehová le levantó. Como el jefe de Galaad. ¿Sí? En realidad, todo Israel. Yo también experimentaba eso. Un profeta llamado Miqueas también testificó eso. No necesitan buscar, solo leo. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, el versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. A mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza la que me decís. ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos le verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Hermanos, aquí está escrito que aunque él cayó, ¿sí o no? También moraba en las tinieblas, pero Jehová sacó a la luz. También sus enemigos que han visto la ayuda de Dios, ¿sí o no? Para Miqueas, para Israel también.
Cuando los ancianos de Galat han pedido a Jefté que por favor sea el jefe de Galat, por favor, sálvenos de Amón. En aquel momento, los hermanos Jefté que echaban a él, los cuales que han visto la ayuda de Dios para Jefté. ¿Sí o no? Pues aunque los cristianos caen 7 veces, pero vuelve a levantarse por Dios. Jefté era un hijo de ramera, por lo cual sus hermanos menosprecian muchísimo a él. Y echaron, ¿sí o no?, sus hermanos a Jefté. O sea, él no podía menos que vivir en la tierra de Tob con los hombres ociosos. Pero un día Amón empezó a atacar a Israel, sobre todo a Galat. Por eso los ancianos de Galat han pedido a Jefté que sálvenos. Pero anteriormente ellos no ayudaban a Jefté cuando sus hermanos echaron a él, ¿sí o no? Al contrario, que estaba de acuerdo de la decisión de sus hermanos, ¿sí o no? Solamente él vivía con los hombres ociosos, en la tierra de Tob, donde no había esperanza, nada de nada. Pero Jehová levantó a Jefté por los amonitas, ¿sí o no? Por eso yo meditaba, escudriñaba. Los ancianos de Galat realmente menospreciaban muchísimo a Jefté, ¿sí o no? Jefté también dijo esto, el versículo 7. Jefté respondió a los ancianos de Galat: no me aborrecisteis vosotros. Creo que ellos aborrecieron muchísimo a Jefté, ¿sí o no? También me echasteis de la casa de mi padre. Ellos también echaron, ¿sí o no? Pero Jehová cambió. ¿Qué cambió? La vida de Jefté, ¿sí? También los corazones de los ancianos de Galat. Miren, ¿qué significa los ancianos de Galat han pedido a Jefté que por favor sálvenos? Quiere decir que tiraron todos sus orgullos, ¿sí o no? Doblaron sus rodillas hacia Jefté. Y anteriormente ellos aborrecieron muchísimo a él, ¿sí o no? Menospreciaban y aborrecieron. Aunque Jefté se cayó, pero Jehová sacó a la luz para ser un juez de Israel. Que Dios puede cambiar a nuestras circunstancias, ¿sí o no? Ambiente, todo. En el caso de José también, ¿sí o no? Un día antes de él fuera como el gobernador de Egipto. ¿Él dónde estaba? José. Estaba en la cárcel, ¿sí o no?
Pero el faraón soltó a José y levantó a él como el primer ministro de Egipto. Jehová sacó a la luz José de la cárcel de Potifar, ¿sí? Donde no había la esperanza. Pues aunque el justo se cae, ¿cuántas veces? 7 veces, pero vuelve a levantarse por Dios. Jefté, ¿qué dijo? 7. Jefté respondió a los ancianos de Gala: no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, porque pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción. Y los ancianos de Gala respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelee contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Gala. Los ancianos de Gala, ¿por qué no han buscado a los otros hermanos de Jefté? Ellos se daban cuenta. Jefté pudo salvar a él, sí, por Dios. Aquí dice, por eso aquí dice 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me haces volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregaré delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. En realidad Jefté no creía en ellos, los ancianos de Galaad, porque una vez él fue echado por ellos. Era muy aborrecido por los ancianos de Galaad. Otra vez él le reconfirmó que yo puedo ser caudillo de Galaad y jefe. Sí, claro que sí. Por favor, sálvenos. Luego, 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. ¿Qué significa Mizpa? Significa que sea atalaya. Y también que el Señor vigile. Hermanos, Jefté reconfirmó que, ¿en dónde? En Mizpa, delante de Dios. Los ancianos de Galaad también juraron: sí, usted puede ser caudillo y jefe de nosotros. Ellos juraron ante Dios. Luego Jefté empezó a luchar contra Amón, ¿sí o no? 12. Envió Jefté mensajero al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra
contra mi tierra. También él testificaba y decía al rey de Amón que los milagros de Dios, ¿sí o no? El trabajo de Dios. Pero aquí dice el versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, le envió. Ignoró. ¿Qué ignoró? ¿Mm? La voluntad de Dios. ¿Sí? Jefté, ¿qué dijo al rey de Amón? Nosotros nunca hemos atacado a usted, ni a Amón. Entonces, ¿por qué ustedes están atacando a nosotros? ¿Mm? Dios nos ayudaba a nosotros muchísimo, mientras que nuestros antepasados estaban viniendo a Canaán. Pero el rey de los amonitas no escuchó eso. Hermanos, por eso los amonitas no podían menos que ser destruidos por Dios. Aunque Jefté explicaba muy bien, ¿sí o no? 18. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab. Acampó al otro lado de Amón y no entró en territorio de Moab, porque Amón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajero a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me des pasar por tu tierra hasta mi lugar. Hermanos, Jefté decía al rey de los amonitas que los milagros de Dios, ¿sí o no? Pero él no acepta. Por eso no podía menos que ser destruido, nada más, por Dios. Aquí, 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad. Y Manasés y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Hermanos, el que quería hacer el voto, también él tenía que cumplirse, ¿sí o no? Por eso la gente no puede decir el voto fácilmente. Pero Jefté hizo el voto. ¿Por qué? Por falta de fe. Anteriormente yo era igual que Jefté. ¿Cómo? Oh Dios mío, si usted me ayude a mí esto, luego yo voy a guardar esto para ti, así.
Hermanos, sobre todo, Él hizo el voto ante Dios, sin entender, sin saber nada de nada, ¿Mm? Sin miedo, ¿sí o no? Que juró ante Dios, Jefté, miren, 30. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregaréis a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Fácilmente él hizo voto a Jehová eso. ¿Mm? En vez de recibir la misericordia de Dios, él quiso recibir la bendición de Dios por el voto. ¿Sí o no? Hermanos, Dios siempre quiere bendecir a nosotros por su gracia, también por su misericordia, en vez de hacer algo para Él. Sobre todo Jehová le gustaba que el sacrificio humano, no. Mire, hermanos, Amón creía en Moloc. ¿Mm? 자, Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 7, 11:7, Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. En el monte está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Aquí dice, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Amón creía en un dios ajeno llamado Moloc. Cuando los amonitas ofrecían a Moloc, en aquel momento, ofrecieron niño, nene, en el fuego, ¿sí o no? Por eso los amonitas siempre quemaban los niños para ofrecer a su dios ajeno llamado Moloc. Pero Jehová odiaba muchísimo a eso. Aborrecía mucho eso. ¿Mm? Porque Levítico capítulo 18, no necesitan buscar. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, el versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí dice,
y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. ¿Mm? Por eso yo creo que Jefté no ofreció a su hija por fuego. También en Deuteronomio capítulo 12, el versículo 31, donde está escrito esto. Jehová odió mucho. También ha prohibido que ofrecer a Moloc, los niños por fuego. Jehová aborreció muchísimo. Por eso, hace muchos años, hasta 1500 años, los teólogos decían que Jefté ofreció a Jehová su hija por fuego, pero ahora no. Ofreció su hija a Jehová como una monja. Como aquí, vamos a ver Jueces capítulo 11. El versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la venga de las viñas. Los derrotó con muy grande estrego. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con pandalero y danzas. Ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no pondré retractarme. Hermanos, fácilmente, sin miedo, Jefté, ¿qué dijo a Jehová? ¿Qué hizo el voto? 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Pero su propia ira, su única ira, ha recibido a él. ¿Sí o no? Al verla. Jefté, ¿qué dijo a su hija? 35. Cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido. No, su hija le hizo tener desesperanza, no. Por su corazón, ¿sí o no? Por el corazón de Jefté, ¿sí o no? Fácilmente, sin miedo, dijo a Jehová que cuando yo regrese a mi casa, el que
no sé, la que el que no sé recibirá a mí primeramente, ofreceré a él en holocausto. Al llegar a su casa, ¿no? En Mizpa, su única hija atendió, ¿sí o no? Pues rompió su ropa. ¿Y qué dijo a su hija? ¿Mm? Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no pondré retractarme. ¿Mm? En la realidad, Jefté no hacía falta hacer el voto. Entonces, ¿por qué hizo el voto? Por falta de fe. ¿Sí o no? Solo él podía pedir a Dios que la misericordia. Hoy día los muchos quieren recibir la bendición de Dios por el voto, por hacer el voto, en vez de por pedir a él que la misericordia. Dios mío, si usted me ayude a mí esto, yo voy a hacer el voto. Por ejemplo, voy a ofrecer mucho a la iglesia. No, voy a ayudar a mis vecinos con todo mi corazón. No hacía falta, ¿sí o no? Hacer el voto, jefe, a Jehová. El rey David hacía el voto para ganar a los filisteos, no, de ninguna manera. Solo pedía a Dios que la misericordia, Señor, ten misericordia. Dios quiere bendecir a los justos por su misericordia. ¿Sí? Señor, ten misericordia. Pero antes de yo recibir la salvación, siempre yo hacía el voto. Ay, Dios mío, si usted me ayude a mí. Esto, luego yo voy a ayudar a mis vecinos. Hermanos, Jesús ya nos enseñó a nosotros. Misericordia quiero y no sacrificio. Y pues aprender lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio. Pero hoy los muchos están siguiendo a la vida espiritual de jefe. Entonces no puede menos que romper sus ropas y llorar. Y pues aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero Jefté quería recibir la ayuda de Dios por el sacrificio. Pues él no pudo menos que romper a su ropa.
Suya le daño, no. Él dañó la, ¿sí o no? Pero él se ilusionó muchísimo, ¿sí o no? ¿Mm? 30. Entonces volvió a Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con pandalero y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Jefté solamente tenía única hija nada más, ¿sí o no? Pero él tenía que ofrecer a Jehová en holocausto por sufrimiento, ¿sí o no? Por hacer el voto. Él no tenía hijo ni hija, ¿sí o no? Otra hija, no. Solamente tenía única hija. Él tenía que ofrecer a Jehová en holocausto por hacer el voto, ¿sí o no? Por la ignorancia, ¿sí o no? Jehová odió mucho amor. Lo que era un Dios ajeno de ¿sí o no? Los amonitas siempre ofrecían amor, lo que los niños, por fuego. Hermanos. Por eso, el que está siguiendo a la vida espiritual de Jefté, luego no podrá menos que romper sus ropas y llorar. Por eso Jesús nos enseñó que, id, vaya, vete, pues aprende que lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Por eso su hija no conocía al hombre, que es que no dio a luz hijos. En esa época había como, no es monja, pero era igual que monjas. Porque en el tabernáculo de Jehová había las mujeres que se debían al trabajo de Dios, las cuales no tenían que casarse, ni tampoco podían dar a la luz hijos. ¿Dónde está escrito? Creo que Éxodo capítulo 38. Éxodo capítulo 38. Éxodo capítulo 38. El versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí dice,
de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí dice de las mujeres. Pues algunas mujeres servían el tabernáculo de Dios como monjas. Por eso Jefté, algunos teólogos decían que ofrecieron realmente su hija por fuego, pero yo no creía en eso. Como monja, aquí dice, Jueces capítulo 11, el versículo 36. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció a varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel y endechar a la hija de Jefté Galadita 4 día en el año. Aquí dice 38. Lloró su virginidad por los montes. Pasados los meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ella nunca conoció varón. Por eso hasta hace 1500 años los teólogos decían que Jefté ofreció a Jehová su hija por fuego, pero después de hace 1500 años, yo también estudiaba por King James Version, también Reina Valera, por virginidad. Quiere decir que Jefté ofreció su hija en holocausto vivo. Quiere decir que su hija trabajaba en el tabernáculo de Jehová, como las mujeres del tabernáculo de Jehová. Así. Yo creo en esto. Pero la Biblia coreana que ofreció su hija por fuego. Pero en King James Version, en Reina Valera, no, por virginidad. En toda la vida de la hija de Jefté, no conoció al hombre. Quiere decir que trabajaba en donde? En el tabernáculo de Dios. Por eso Jefté no tenía nieto y nieta. Hermanos, hoy en día muchos están siguiendo, ¿sí o no?, a la vida espiritual de Jefté. Señor Dios mío, si ayude a mí, Señor, yo voy a hacer esto. ¿Haciendo qué? El voto. Pues Jesús que nos enseñó, no hay que jurar delante del templo.
ni en el cielo. Solamente hay que decir sí, 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 no, 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 nada más. Porque la gente es mentirosa, por eso. Jesús nos enseñó. No hay que jurar. No hay que hacer el voto ante el templo de Dios. También ante el cielo. Solamente hay que decir que sí, sí o no, no, nada más. ¿Por qué? Somos mentirosos. Somos muy cambiantes. Como Pedro, ¿sí? Jamás, de ninguna manera, voy a negar a mi maestro. Pero negaba, no negaba. Ante una crítica. Y pues aprende lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Entonces cuando yo leía la Biblia el rey David siempre pedía a Dios que la misericordia y dame su ayuda por su gracia para luchar contra sus enemigos. ¿Sí o no? Si ustedes hacen el voto, hay que cumplir. Lo que es muy difícil, ¿sí o no? No solamente necesitamos decir que, sí, Señor, no puedo hacer, Señor, solamente ayúdame por su misericordia, también por su gracia, Señor, por favor. Pero Jefté se ilusionó. Al ver a su hija, ¿qué dijo? Ay, hija mía, en verdad, me has abatido. No, él la dañó. ¿Sí o no? ¿Su hija le dañó? No, al contrario. Pues creo que la hija de Jefté, en toda su vida ella vivía como monja, nada. No conoce. Mire, Jefté solamente tenía una única hija nada más. No tenía nieto, ni tenía nieta. Pues quiero que ustedes aprendan lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Por eso, si algunos de ustedes quieren recibir la bendición por hacer el voto, es imposible. Quiero que ustedes reciban la bendición de Dios por la misericordia de Él, también por su gracia. Señor, ayúdeme, Señor, por su gracia. Luego Jefté seguía siendo usado por Dios. En Juez capítulo 12 está escrito. Quiere decir que él ofreció a su hija en holocausto vivo. ¿En dónde? En el tabernáculo de Jehová. Yo creo en esto. Hoy hasta aquí, oremos.